Hola de nuevo, como ya sabéis, soy Elena, secretaria de SEDEP, y bueno, después de haber escuchado la interesante intervención de Olivia Vega en la primera parte sobre intervención en suicidio, el módulo 7, os voy a presentar a María Rosario Gómez, ¿vale? Ella nos va a hablar de la parte más práctica de la intervención en casos de suicidio, desde su experiencia en un servicio de intervención psicológica, en este caso el Servicio de Intervención de Valencia, ¿vale? Entonces, desde luego, el haber podido partir de esa experiencia, el contarnos un poco qué es lo que ella pudo de alguna forma realizar, nos da todavía más valor, ¿no?, a sus palabras, a su testimonio, por tanto, no os la perdáis, ¿vale? Os va a gustar mucho todo lo que nos tiene que contar y desde luego os va a servir como un gran aprendizaje en esta experiencia. Adelante, María. Hola, buenos días. Me voy a ocupar de esta segunda parte del trabajo de campo. ¿Por qué? Porque es el resultado del trabajo que yo he realizado durante 2 meses en una atención telefónica de ayuda a la población. Esta atención telefónica se dividió en 2 líneas. Una que era para ayuda a la población, para la ansiedad, cubrir episodios de duelo por gente que acababa de morir por coronavirus o por intentos de suicidio, como vamos a ver, y una segunda línea que era más centrada en los médicos, las enfermeras, es decir, la sanidad en general y los cuerpos técnicos, policía, bomberos, etcétera. Es decir, todos los que estaban en primera fila. Y así separábamos un poco el saber hacer de una línea y el de la otra. A modo de introducción, os diré que mi presentación va a ser corta porque lo que he hecho ha sido resumir el trabajo de 2 meses de llamadas, sintetizarlo para ver en qué os podía ayudar todas las experiencias que yo he tenido, y he intentado estructurarlo un poco de forma a que veáis que siempre hay que sistematizar las llamadas en las que detectamos suicidio. Entonces, yo voy a ir dando casos y formas de respuesta a las que hay que aplicar, y luego mi compañera lo que hará será volverlo a sintetizar, pero de forma más visible y más académica. Como veis, para hablar de suicidio sí que me voy a apoyar en algunas definiciones. La primera es: ¿qué es el suicidio? El suicidio es el acto por el que una persona, de forma deliberada, se provoca la muerte. Pero este acto de suicidio incluye dos partes diferentes. El suicidio consumado, que es el acto autolesivo intencionado con resultado de muerte, es decir, la persona ha muerto, y el intento de suicidio, acto autolesivo con intención de provocar la muerte, pero que al final no resulta mortal. Este es uno de los casos en que nos vamos a encontrar en la atención telefónica. Gente que nos llame diciendo: me acabo de tomar X pastillas, o me acabo de cortar las muñecas, o estoy a punto de hacerlo, ¿vale? Entonces, nos vamos a colocar sobre todo en este intento de suicidio. Y no hay que confundirlo con la agresión no suicida, que es el autolesivo pero sin intención de provocar la muerte. La agresión no suicida lo que intentan es dejar de sufrir, no quieren morir. Una vez que estos conceptos están claros, vamos a pasar a ver qué es, cuando hablamos de suicidio, cuáles son los tiempos del suicidio. Vamos a dividirlo en 3 partes: la parte de prevención, la parte de intervención y la parte de posvención. Vale, la prevención en estos casos no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque la persona, cuando nos llama, ya está en crisis, ya está o a punto de hacerlo, o ya está pensando en ello, o simplemente tiene un ataque de ansiedad, y una de las ideas que le ha pasado automáticamente es la de: me voy a suicidar. Entonces,
nos ocuparemos más de lo que es la intervención y la posvención. En la posvención solo la nombraremos, ¿por qué? Porque la posvención es cuando el suicidio ya está finalizado y la llevamos a cabo con los familiares de la persona que ha intentado suicidarse. O una posvención también puede ser cuando la persona no ha muerto, la terapia que viene después, esa terapia de suicidio, de intento de suicidio. Antes de ponernos al teléfono, es importante realizar un trabajo en equipo con todas las demás personas que están haciendo para buscar todos esos recursos que están a la disposición, que la población los desconoce, pero que existen. Entonces, estos recursos los vamos a generar en un listado que tendremos siempre cerca. Yo, por ejemplo, lo tenía en el ordenador y era una página que tenía siempre abierta, de manera a que cualquier pregunta o cualquier necesidad de la persona poder responderle. En el caso de suicidio, veremos que en España tenemos unos organismos de coordinación de emergencias a los que luego haré referencia y no solamente en el caso del suicidio, en el caso de violencia de género, cualquier caso que pida una necesidad o gente que no tenía para comer y necesitaban recursos, todo ese trabajo se llama el listado de recursos comunitarios y lo tenemos que tener abierto porque tenemos que dar respuestas rápidas. Recordar que esto es una llamada telefónica y no podemos decirle espere que voy a consultar. Se consulta rápidamente y con el tiempo ya casi tenemos en la cabeza esos recursos. Pero es un buen consejo tener ese recurso siempre abierto y sobre todo tener también un teléfono secundario a mano por si tenemos que realizar alguna llamada de urgencia. Como podéis ver en esta diapositiva, os he puesto cómo funcionamos aquí en España con este listado de recursos comunitarios. Perdón. En España tenemos la suerte de disponer de algunos teléfonos que son cortos y son para toda la población. Yo me voy a referir solamente a los de caso de suicidio, pero es cierto que estos números deben ir integrados con otros números puesto que las llamadas no solo nos hablarán de suicidio, sino que nos van a hablar de violencia de género, nos van a hablar de ansiedad, nos van a hablar de el burnout de los médicos que ya no pueden más, etcétera. ¿Vale? Entonces, estos números están por medio de todo el listado que teníamos en pantalla. Entonces, la suerte que tenemos es que tenemos un 112, que es un centro de coordinación de urgencias y emergencias. Es decir, que mientras tenemos a la persona que nos está diciendo que se quiere suicidar, podemos hacer esa llamada, cortamos la voz de la comunicación, dejamos hablar a la persona y nos ponemos en contacto con el 112. De ahí que os haya dicho al principio que era interesante tener un teléfono que estuviera al lado del ordenador desde donde estáis trabajando. Entonces, por este segundo teléfono llamamos al 112, explicamos la situación y ellos son los que se ponen en marcha, organizan un operativo y seleccionan si tienen que llamar a la policía, al SAMU o a los bomberos. A veces llaman a todos, pero son ellos los que deciden, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es proporcionarle toda la información que le habremos ido sacando a la persona durante nuestra conversación telefónica. Una vez que ya tenemos elaborada este listado, que ya nos servirá para las múltiples ocasiones que respondamos al teléfono, entonces el segundo paso, importantísimo, es escuchar. Cuando una llamada entra, lo que está esperando es que alguien le escuche, que le escuche hasta el final, que diga lo que tiene que decir y que esta persona además sea empática. Y esta escucha nos va a ir facilitando pequeños detalles que la persona va a ir diciendo si lo dejamos que
que hable y se siente escuchado, nos va a ir dando pistas que iremos tomando nota. ¿Vale? A eso le llamamos ventilación emocional, permitirle que saque todo lo que lleva adentro. Y sobre todo, no hay que cortarle en esta ventilación emocional. No podemos decirle que se está equivocando, que no lo ve claro, no. Tenemos que dejarle y entender lo que está pasando en su cabeza. Ejemplo de frases que vamos a oír de esta ideación suicida y que nos deben poner realmente en alerta son las frases: no sirvo para nada, no puedo esperar ya nada de la vida, no me quedan fuerzas, solo sirvo para ser una carga, si desaparezco nadie se va a enterar, solo quiero dejar de sufrir, me quiero ir con mi hijo, quiero desaparecer, ya no soy útil para mi familia, y muchísimas otras más de este tipo. Entonces, estas frases son las que ya nos deben poner en la alerta y nos van a permitir que luego vayamos haciendo preguntas para ir mirando si realmente se está encaminando hacia un suicidio o nos está diciendo que ya lo tiene hecho. Entonces habrá que hacer unas preguntas más directas, pero hasta este momento lo que vamos a dejar realmente es que ventile todo lo que lleve dentro, porque generalmente son cosas que no han dicho a nadie y que por el hecho de ser un teléfono se van a permitir decir. Al principio les cuesta, pero si se sienten escuchados y entendidos, que sería una relación de empatía, eso va a establecer realmente una comunicación profunda y va a permitir que estas frases surjan. Para empezar la evaluación del grado de riesgo, una de las preguntas principales, y yo creo que es la primera y más importante, es preguntar si vive solo o en compañía. Si la respuesta es en compañía, preguntaremos por el número de personas que cohabitan juntas. Sabemos, por desgracia, que vivir solo, aislado, es un factor grave, ya que el riesgo de consumación del suicidio es mayor entre las personas que están separadas, divorciadas o viudas. Es decir, que los índices de tentativa de suicidio o de consumación son más elevados entre las personas que viven aisladas en general. Si hay más gente en la casa, es decir, que nos han dicho que sí que cohabita con más personas, familiares o un piso compartido, etcétera, intentaremos que nos diga con qué persona es con la que más tiene confianza y que por favor, si podemos hablar en estos momentos con ella o si posteriormente, si le llamo, nos puede poner en contacto con esa persona. La pregunta, ¿lo había intentado usted alguna vez con anterioridad? Aunque parezca una pregunta tonta, no lo es, porque sabemos y todos los estudios y estadísticas nos han dicho que la persona suele intentarlo varias veces antes de consumar el acto de suicidio. Entonces, el saber si ya lo ha intentado nos da pistas de que va muy en serio y que lo volverá a intentar. Por tanto, deberemos considerarlo como un acto grave, es un factor grave de riesgo. Otra serie de preguntas que les vamos a hacer es una muy importante, es: ¿ya sabe cómo lo va a hacer? ¿Cómo, qué medios cuenta? ¿Para cuándo lo tiene previsto? Es lo que llamamos el plan de suicidio. Queremos saber cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer, qué medios va a utilizar para hacerlo y sobre todo si tiene previsto ya una fecha. O sea, para saber la inmediatez o no de esta llamada de socorro, porque en realidad cuando nos están llamando es porque les queda esa pequeña duda de si van a pasar al acto o no. Entonces, con estas preguntas vamos a ir ya viendo ese plan de suicidio, cómo lo tiene de elaborado y valorando con las preguntas anteriores si había mucho riesgo, debemos actuar. Aquí es un buen momento
para pedirle que nos pase con ese familiar que antes le habíamos preguntado si tenía confianza o no, para a esta persona preguntarle si puede estar un poco más atenta a la persona que nos está llamando, si puede restringirle el paso si nos habla. Aquí, en esta pregunta, lo que nos vamos a dedicar es para ver si está tomando algún tipo de medicación. Y si la está tomando, si son ansiolíticos o depresivos, puesto que lo que hemos ido viendo hasta este momento es que la persona está pasando por un momento de crisis en el que hay mucha ideación depresiva y mucha ansiedad. Entonces, si la persona lo está tomando, quizás decirle que vuelva a su médico de cabecera para que le evalúe si tiene que volver a dosificar la medicación, o si no está tomando, quizás sea un buen momento de que se encamine a salud mental para que le den la medicación. Yo, como psicóloga, debería estar en contra de la medicación, pero creo que en estos momentos de crisis son necesarias, y una buena medicación y bien dosificada ayuda a estas personas a calmar por lo menos el ansia de suicidio. Otro factor que aumenta el riesgo de suicidio es la existencia en el seno de la familia de antecedentes suicidas familiares. ¿Por qué? Porque en su cabeza el que alguien ya se haya suicidado antes, su padre, su tío, su abuelo, el pensamiento es: si él pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Es como que me ha dado permiso, como que ha abierto el camino hacia que yo lo haga. En este grupo también vamos a meter a los que acaban de perder a un familiar al que estaban muy unidos. Y es como si la muerte de este familiar actuase como un imán y la única solución fuese matarse para ir con ellos. Yo esto lo voy a encontrar muchísimo en duelos en los que vamos a encontrar a dos duelos muy juntos. El primero por suicidio de una persona, y el segundo como consecuencia del primer suicidio la persona se ha vuelto a suicidar también. Entonces, el hacer esta pregunta en estos momentos anteriores a un suicidio es algo importante. Al igual que tenemos factores que aumentan la gravedad de la inminencia del suicidio, vamos a encontrar factores de protección que van a ir equilibrando esa gravedad. Y uno de ellos es el tener una creencia o pertenecer a una religión. Eso va a hacer que la persona frene esas ansias, porque no se va a encontrar solo, porque va a encontrar explicación a muchas cosas. Y se sienta acompañado, aunque no físicamente, pero sí mentalmente. Otro factor de protección en el que ya habíamos hablado, lo habíamos puesto como gravedad, es su contrario, es decir, el no vivir solo. La persona que vive en pareja, ya sea casado, pareja, compartir piso con amigos o simplemente tener una buena red social de amigos que están ahí siempre que los necesitamos, ese factor es un factor de protección grande. Junto con el de las creencias van a ayudar a que esta inmediatez del suicidio la podamos demorar. Una vez valorados todas las respuestas que nos ha dado a las diferentes preguntas que le hemos hecho, nos vamos a encontrar ante el convencimiento de que o va a hacerlo de forma inminente o que lo acaba de hacer. Entonces, aquí es el momento en el que le vamos a pedir la dirección y le vamos a decir que si nos permite, vamos a llamar al 112 o en vuestro lugar al recurso comunitario que tengáis a disposición para que acudan a su domicilio, para que le ayuden, no para que intenten parar o no, eso no lo vamos a decir, sino para que le ayuden simplemente. Y si conseguimos decir que nos diga la dirección, directamente llamamos a este centro de coordinación, damos los datos, le decimos que es inminente o que ha sucedido o que está a punto de suceder y que se presenten allí. Y nosotros la idea que es mantener esta conversación el máximo de tiempo posible, sobre todo si ya ha procedido a la autólisis,
para que no se duerma, porque es importante que siga despierto, sobre todo si lo que ha hecho es una ingestión de medicamentos. Si el resultado de esta valoración nos da un grado medio de riesgo, es decir, que vemos que tiene factores de protección además de los factores de riesgo, entonces lo que vamos a establecer con él es un contrato de no suicidio. Este contrato de no suicidio, a pesar de su nombre, no le estamos diciendo que no se suicide, porque entonces no nos va a hacer caso. Lo que le estamos pidiendo es que lo difiera en el tiempo, es decir, que se espere un poco de tiempo en el y a cambio vosotros os comprometéis a llamarle cada X días. Por ejemplo, yo aquí en España las guardias las tenía 3 días sí, 3 días no, pues entonces cuando estaba de guardia le llamaba un día sí, un día no. Y cuando no estaba de guardia, saltaba 3 días, le despedía, se lo explicaba, no voy a estar de guardia, no voy a tener acceso a este teléfono, pero tú puedes llamar, algún compañero mío te atenderá, y si lo puedes esperar, yo te llamaré cuando haga el tercer día. Y volvemos otra vez, un día sí y un día no. Y así funcionaba bastante bien. Entonces lo que le proponemos es que durante estas conversaciones de seguimiento le vamos a ayudar a ver si entre los dos podemos ver alguna solución a su problema que él solo no ha visto. Pero en ningún momento le vamos a decir que no lo haga. Si le decimos que no lo haga o si le decimos que eso no está bien, se va a rebotar y va a colgar el teléfono o va a hacer lo que quiera porque habremos perdido su confianza. En todo momento le vamos a estar apoyando. Lo único que le pedimos es simplemente que espere y nosotros intentaremos junto con él pensar en su problema e intentar ver posibles soluciones. A modo de conclusión, yo os diría que tenéis que recordar que esta primera llamada que os hace esta persona es corta en el tiempo, es decir, que no va a durar horas y horas. En principio son llamadas que van a durar unos 30 minutos más o menos, excepto si el suicidio está consumado y las alargáis en el tiempo para que no se duerma. Pero si no, las llamadas estas están limitadas porque si no, no podréis atender a otras llamadas. Entonces, ir a lo concreto, hacer las preguntas tal como las hemos dicho, sacar la información que necesitéis y tomar las decisiones en este momento. Yo creo que es mejor pasarse de precavido que quedarse corto. Y luego, si habéis evaluado que no es necesario hacer esa llamada de urgencia al centro de coordinación, entonces y habéis propuesto un contrato de no suicidio, entonces esas llamadas de seguimiento son muy importantes para esta persona, se convierten en su leitmotiv. Entonces hay que hacerlas como sea. También son llamadas cortas, pero esas llamadas cortas pueden oscilar entre 20 y 30 minutos. Debéis realmente hacerlas, no habrá excusa válida para no hacerla. Si el teléfono ha caído a la línea, pues entonces utilizar vuestro propio teléfono o recurrir a un teléfono público, pero hay que hacerlas porque eso es lo que va a permitir que esta persona en su cabeza vaya viendo y estudiando unas posibles soluciones junto con vosotros. Si no lo hacéis, vais a fracasar. Y entonces el sentimiento de fallo y la culpa la vais a sentir vosotros. Mientras que si lo hacéis bien y el seguimiento es bueno, puede ser, no digo es, digo puede ser, que salvéis una vida. Gracias por haberme escuchado y mucha suerte en vuestro trabajo. Bueno, pues hasta aquí el módulo 7 sobre intervención en suicidio y lo primero de todo darle las gracias a María Rosario por tan buena intervención. Son pautas que a la par de interesantes son muy necesarias hoy en día debido a que, como todos sabemos, el suicidio sigue siendo esa epidemia silenciada de la que todavía cuesta hablar. Entonces es fundamental desarrollar estrategias para poder enfrentarnos a situaciones en las cuales las personas manifiesten ese deseo de querer morir y de alguna manera consigamos seguir salvando tanto
tantas vidas. Muchísimas gracias de nuevo por tan buena intervención. Ya sabéis que, como siempre, podéis seguir haciéndonos vuestras preguntas a través de este correo electrónico formacion@sedep.es, y por supuesto no dejéis de seguirnos en este ciclo formativo que tan interesante está resultando. Muchísimas gracias a todos.